estas semanas hemos escuchado como las señorías de Vox nos hablan de una riada que ocurre periódicamente, ¿no? Y a mí me gustaría poner de relieve que la Dana de Valencia pulverizó los escenarios más críticos. De hecho, pulverizó esas catástrofes que se deben producir cada 5.000 años. Y el otro día solamente pensábamos que estábamos ante un episodio que se debería haber producido cada 2.000 años, ¿no? O sea, imagínense el orden de magnitud de ese episodio. Pero, lamentablemente, hoy no podemos afirmar que no se vuelva a repetir en la próxima década. O sea, que creo que eso ha cambiado completamente y nos ha dado un choque de realidad en ponernos el cambio climático pues, delante nuestro, ¿no? Si antes de la Dana teníamos a más de 3 millones de personas viviendo en zonas inundables de las cuencas interterritoriales y otros tantos en cuencas internas, teníamos medio millón de hectáreas agrícolas amenazadas, centenares de miles de actividades económicas. Después de la Dana seguramente debemos multiplicar por 2, por 3, por 4 esas cifras para entender a qué se afrenta el Estado español y, concretamente, la zona cero de Europa del cambio climático, que es el Mediterráneo occidental. La Cataluña, Valencia, las Islas Baleares, todo el Levante se sitúa en esta lógica, ¿no? Y seguramente nos daremos cuenta que las construcciones urbanísticas que hemos hecho en los últimos 100 años, pues muchas de ellas ya han quedado obsoletas, con lo cual tendremos que tomar medidas al respecto, ¿no? Pero también me gustaría recordar que aunque esto pueda parecer muy duro, una Dana como la que hemos vivido o las sequías que está viviendo Andalucía, que lleva casi ya 9 años entrando y saliendo, o Cataluña, que lleva 4 años, pues evidentemente están agravadas por el cambio climático, pero que siguen siendo episodios evitables. Y creo que eso también nos tiene que ilustrar de que esto no es una fatalidad del destino, sino que es una consecuencia de lo que vayamos a hacer, de lo que hemos hecho hasta el día de hoy, de cómo hemos entendido el equilibrio que teníamos que tener con el planeta y de qué vamos a hacer el día de mañana, ¿no? Y creo que allí las políticas públicas que podamos impulsar van a ser relevantes, ¿no? Y me gustaría centrarme en 5 de ellas, ¿no? La primera, en clave de sequía, es la planificación territorial. Y me refiero a la ordenación demográfica y económica del territorio. Hoy aún tenemos muchas planificaciones territoriales que sobreestiman los recursos hídricos, ¿no? Habilitando crecimientos de población, crecimientos de actividad económica por encima de los recursos hídricos existentes. Esto es como cuando se venden más billetes de avión y al final no hay plazas disponibles, pues, y hay gente que se queda fuera. Pues creo que hoy podemos afirmar que estamos ante un overbooking hídrico en el que siempre el primero que se queda fuera es la agricultura, ¿no? Y precisamente para proteger las actividades económicas y la agricultura existente y el abastecimiento de la población, creo que hay que revisar muchos planeamientos y acompasar sus crecimientos a las nuevas demandas reales de discurso disponible, ¿no? La segunda elemento que creo que debemos poner empeño es en la planificación urbanística. Si antes teníamos claro que no podemos crecer allí donde no hay agua, es importante tener en cuenta que no podemos vivir ahí donde hay riesgo de inundación, ¿no? Y hasta hace 2 días aún se seguían aprobando modificaciones urbanísticas para aún facilitar más las construcciones en zonas inundables o acercarnos más al límite marítimo, ¿no? Y creo que ninguna formación podría hoy defender que hay que construir presas, limpiar rieras, etcétera, si al mismo momento no paralicemos todas esas construcciones que a día de hoy se están produciendo en zonas de elevado riesgo, ¿no? El tercer elemento era la eficiencia, porque uno podría pensar que en un clima mediterráneo somos punteros mundialmente en temas de eficiencia en gestión del recurso, pero la realidad es que España no es puntera en gestión del recurso. Aún nos falta una parte de la modernización de los regadíos, está incompleta, pero si miramos los sistemas de aguas grises, los suelos drenantes, cómo captamos el agua de lluvia, todas esas medidas que existen en muchos países, aquí aún brillan por su ausencia, ¿no? Pero cuando entramos en las pérdidas en las redes de abastecimiento, vemos que rondan el 25%, el 30%, y si miramos de saneamiento, el 40%, el 50%, tuberías obsoletas, tuberías que tienen plomo, que tienen fibrocemento, falta de mantenimiento, no hay sistemas de aguas pluviales. El alcantarillado y los sistemas de agua pluvial son los grandes olvidados y ahora estamos viendo la crisis en el saneamiento que está habiendo después de la Dana, ¿no? Y además esto se agrava por un sistema tarifario perverso que incentiva las pérdidas. Las pérdidas no solo las pagamos todos los usuarios, pagamos esa agua que no hemos consumido, sino que encima en las pérdidas se puede imputar beneficio. Con lo cual, ¿qué interés va a tener a una compañía
en reducir las pérdidas, si de las pérdidas se lucre doblemente, ¿no? Por eso no es de extrañar que tengamos municipios que tienen gestión pública que llegan al 90% de rendimiento y municipios que tienen gestiones privadas que ni tan siquiera arriban al 50% del rendimiento, ¿no? Esa es una gran diferencia entre entender el agua como un bien común y no como un fin lucrativo, ¿no? Y creo que ahí hay que ser valientes. Antes lo hablábamos, hemos sido valientes al pensar en una tasa de residuos que visibilizara los costes. Creo que tenemos que ser valientes en visibilizar una tasa para el alcantarillado, para las aguas pluviales y para la depuración. Creo que eso también sería preciso, ¿no? Y así también avanzar en el Observatorio del Agua al que se comprometió el Gobierno, que nos permitiría poner luz sobre la realidad del ciclo urbano del agua. Y si hay que ser eficientes, también eficaces, porque si al final reducimos las pérdidas, pero el agua está contaminada, habremos avanzado poco, ¿no? Y un año antes, por ejemplo, de que se iniciara la sequía en Cataluña, la contaminación por nitratos no disminuyó, sino que aumentó, ¿no? De hecho, este año hemos sabido que España ha sido condenada por el Tribunal Europeo por contaminación por nitratos en 8 comunidades autónomas, ¿no? De hecho, las macrogranjas tienen un doble impacto. No solo es el agua que consumen, sino también es el agua que contaminan, ¿no? Y hoy sabemos que alrededor de un 30% de las masas de aguas de España están en mal estado, ya porque se han sobreexplotadas, porque están contaminadas, porque están deterioradas ecológicamente, ¿no? Y la cinquena reflexión que quería compartir, porque lo citabas, ¿no? Los planes de sequía. Pues mira, una de las lecciones que hemos aprendido en Cataluña es que se sobreestimó en todos los planes de sequía la capacidad de reducir el consumo de agua. A medida que avanzamos los escenarios de alerta, a excepcionalidad, a emergencia, los consumos económicos, industriales y domésticos apenas se hubieran reducido 2 años después. Sobre papel tenemos que conseguir una reducción del 25% del consumo. La realidad es que la demanda era mucho menos flexible de lo que nos pensábamos, ¿no? Y por eso, cuando decimos que el negacionismo climático mata a las personas, los ecosistemas, el tejido urbano, la agricultura, la economía, no impulsar las políticas públicas debidas también contribuyen a esta desgracia, ¿no? Y me gustaría finalizar mi intervención, luego Julia también complementará con una última idea, cuando incorporamos el riesgo en la planificación hídrica, ¿no? En Barcelona hicimos un plan director integral de saneamiento a 80 años en dimensiones climáticas de 1.500 millones, ¿no? Y la gente se pensó que estábamos locos, ¿no? ¿Cómo íbamos a invertir 1.500 millones? Pero cuando analizábamos el coste-beneficio, el riesgo, cuando analizábamos qué nos ahorrábamos, el balance era positivo.